Siendo honestos, llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Altis. José Dantes es el actual secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, organización a la que pertenece desde 1994. Dantes, junto a Juan Ariel Jiménez, representa a parte de la nueva camada de políticos del Partido Morado. El reto, diferenciarse de lo peor del Partido de la Liberación Dominicana, pero mientras tanto, resaltar las cualidades de la otrora organización gubernamental para mantener la confianza del liderazgo más conservador. Dantes es licenciado magna cum laude tanto en Diplomacia y Relaciones Internacionales como en Derecho. Ha laborado en la Suprema Corte de Justicia, también en la OEA en Washington, incluso en la Procuraduría General de la República. Hoy lo recibimos en Siendo Honestos. Amigos, buenas noches. ¿Vieron ustedes esa presentación? Le hice presentación a José Dantes porque lo merece. Ese hombre que está aquí conmigo, ¿cómo está, José? Hola, ¿qué tal, Caterina? Bienvenido. Qué bueno, mucho gusto. Este caballero tiene un montón de cosas que hay que destacar, porque normalmente lo vemos en las líderes partidarias, en el PLD, tal, pero tienes una vida construyéndote en esa organización política, o sea que no eres un aparecido del PLD. Al contrario, vienes de trabajar muchos años, desde que eras un muchachito. ¿Por qué tú decidiste que ese era el partido en el que tú querías estar? Mira, yo creo que realmente tuvo que ver mucho la influencia paterna. Mi padre siempre fue miembro de ese partido, entonces yo lo escuchaba en sus conversaciones, en sus tertulias, siempre haciendo referencia, ¿no?, a ese partido y a ese líder de ese partido, a Juan Bosch. Y como hijo, al fin, que mira hacia su padre, pues entonces como que me fui interesando poco a poco. Una de mis hermanas, la más grande, ya cuando tenía edad de adolescente, 16, 17, pues se vinculó también, pero de una manera feroz. Y entonces entró a la UAS a estudiar sociología. Ajá, y eso era política full. Automáticamente, exactamente, quedó imbuida de toda esa filosofía boschista. Y yo, al ser el más pequeño, al que llevaban para todos los lados, claro, si tenían que ir al supermercado, ven, yo me lo llevo, si tenía que ir a tal sitio. Cuando ella tenía que salir a hacer sus trabajos en el sector, pues ella me llevaba junto con ella. O sea que desde pequeño realmente yo estuve expuesto a lo que eran las actividades de nuestro partido, pero no es hasta que yo tengo 18 años que yo entonces ya habiendo leído muchas de las obras de don Juan, habiendo visto sus discursos, habiendo visto la historia política, en ese sentido, pues digo, creo que este es el lugar que en todo caso, si me interesa participar en la política, estar del lado de los que toman las decisiones, pues debo ingresar. Y en el 94 entro como un simpatizante a la secretaría, o no a la secretaría, perdón, al órgano de los jóvenes, que cuando eso no era una secretaría, y a partir de ahí entonces es que inicio mis pininos en ese partido. O sea que tengo 28 años. Tú sabes que el PLD tiene algo que quizás otros partidos no tienen. Y bueno, el caso del PRM es un partido joven todavía y hay algunos dirigentes que están llamando a que esto empiece a ocurrir, que es ese movimiento de formación, esas escuelas de formación política que le pueden poner el nombre que se quiera, pero que yo creo que en tu caso, si no me equivoco, también lo he conversado en este programa con Karen Ricardo, que está también aspirando a la presidencia de la República como aspirante del PLD. Ella me decía el rol que tuvieron esas escuelas de formación. Los círculos allá había un proceso de formación que se iniciaba primero con lo que eran los comités de trabajos PLDistas, donde tú ibas a un territorio X a hacer un esfuerzo concentrado, una serie de trabajos políticos en la demarcación en la que te correspondía. Luego de tú pasar por ese proceso, entonces tú podías accesar a lo que era un círculo de estudio, que era un proceso de formación política que usualmente tomaba de 1 a 2 años, dependiendo de quién lo dirigiera, de quién lo enlazara. ¿Qué ocurre? Los círculos, cuando nosotros llegamos al poder en el 96 y parte de nuestro partido, que era pequeño, un partido de cuadros de menos de 13,000 miembros,
pues la gran mayoría pasan a ocupar funciones públicas. Y lamentablemente... ¿Le pasó lo mismo que le pasó al PRM? Sí, claro, ahora. claro. Y en ese sentido, pues se descuidó hasta cierto punto lo que fue la formación política, y los últimos círculos de estudio se dieron prácticamente entre el 97 al 99. Okay. Yo fui dichoso de participar en lo que quizás fue la última promoción de los círculos y lo comencé en el 97 y lo acabé en el 99. ¿Por qué? Porque independientemente de que se tomaba entre 1 a 2 años, en el caso nuestro fueron un poquito más de 2 años, era porque quien nos enlazaba, o sea, quien dirigía las reuniones de los círculos, era un funcionario, no de primera categoría, pero por sus funciones públicas entonces comenzó a faltar a sus responsabilidades en el partido. Y yo creo que de ahí realmente, lamentablemente, vino, vamos a decir hasta cierto punto, la desconexión partido-gobierno, porque nos enfocamos más en las funciones públicas que en las funciones políticas. Yo creo que realmente la experiencia nos ha mostrado que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, y hay que diferenciar. Entonces, creo que si en una próxima oportunidad el pueblo dominicano nos da la confianza para dirigir los destinos del país, debe quedar muy claro que los dirigentes del partido, si pasan algo al gobierno, deben de cesar de sus funciones en nuestro partido, para que el partido pueda seguir operando de una manera normal. Que cesen en funciones en el partido si tienen función de gobierno. Claro. Eso está acordado. Está en nuestros estatutos, porque es que no podemos repetir los errores del pasado. O sea, hubo una ruptura. ¿Pero se cambiaron los estatutos? Sí, claro, en nuestro último congreso, no, para eso y para muchas otras cosas más. Para todo este proceso de transformación que hemos estado viviendo desde el 2020 para acá, pues fue realmente necesario hacer un cambio estatutario, que es nuestra norma principal, para poder adaptarlo a los nuevos tiempos. Pero eso conviene dependiendo de las partes, porque por ejemplo se supone que Danilo Medina no puede volver a ser presidente según la constitución que tenemos, pero puede seguir siendo presidente del PLD. Sí, claro, nada se lo impide. Eso le conviene ahora, entonces ese cambio ahí. Nada se lo impide. No, lo que ocurre es que estatutariamente simplemente se habla de una figura que va a presidir el partido. Y en este caso es la dirigencia del partido y las bases del partido los que escogen quién debe ser ese presidente. En esta ocasión, para estos 4 años, 2021-2025, se eligió que fuese él. Fíjate tú, José, como vienes de esa base partidaria, es conveniente que te pregunte, ahora que estamos hablando del PLD, este bloque se lo dedicamos entero al PLD. Muy bien, excelente. Y está bien que sea así. Yo decía que tenía mucho tiempo que no invitaba a alguien del PLD, y yo dije, voy a llamar a mi amigo José Dantes. Muchísimas gracias. Que vale la pena, porque además tienes un rol importante. Están organizando elecciones para el próximo 16 de octubre. Estamos haciendo una consulta ciudadana. Estamos a días de eso. Exactamente, estamos prácticamente a un mes de esa consulta. ¿Qué es lo que se quiere con esa consulta? Es una consulta donde nosotros queremos que los PLDistas y la sociedad en sentido general pues nos ayuden a identificar cuál de los 6 aspirantes que han dicho de forma pública que quisieran ser precandidatos a la presidencia goza de más simpatía. Entonces, en ese sentido, el 16 de octubre, todo aquel PLDista y todo miembro de la sociedad que se encuentre hábil para votar y que no sea miembro de otro partido puede participar. Entonces, nuestro partido cree en la democracia. Nuestro partido entiende que este tipo de procesos políticos fortalecen la democracia, y yo creo que también se legitima hasta cierto punto, porque no es un evento propio de los PLDistas, sino de la sociedad dominicana. O sea, no hay temores de que el partido pueda volver a sufrir una ruptura. Es riesgoso, ¿eh? Mira, todo tiene sus riesgos, pero los 6 aspirantes se han comprometido. Yo sé que se han comprometido, pero una cosa es lo que se ha comprometido en papel y otra cosa es lo que pasa en la práctica. ¿Cómo lo ves tú que estás adentro? Mira, yo creo que realmente estos compañeros están muy comprometidos con la unidad de nuestro partido, están claros que ningún proyecto político puede existir al margen de la organización política. Hay algo que hay que tener claro. Y es que el partido no necesita a los aspirantes necesitan al partido. Y por vía de consecuencia, el 16 de octubre a las 8 o 9 de la noche, cuando ya se den los resultados, va a haber un ganador o una ganadora y van a haber 5 que no hayan ganado.
Entonces esos 5 tienen que entender que eso es propio de la democracia. Usted va a una competencia o a ganar o a perder. ¿Cómo ustedes le dicen a quien no es del PLDista, por ejemplo? Porque bueno, los PLDistas entiendo, ¿de cuánto estamos hablando la matrícula del partido en este momento? Actualmente con el proceso de validación nosotros, bueno, nos estamos manejando con el padrón que se depositó en el mes de diciembre en la Junta Central Electoral, que andaba por 1.7 millones. Okay. Pero a los que no pertenecen a ese millón, casi 2 millones de personas. Me refiero a Saúl, a Huáscar. Bueno, yo creo que Huáscar es PLDista, pero sí. Carlos, por ejemplo, ¿por qué esa gente tiene que ir a votar? ¿Por qué? Más o menos, ¿qué me importa eso a mí si yo no soy del PLD? Diría alguna gente, ¿no? Excelente pregunta, excelente pregunta. Aunque tú no seas del PLD, número uno, vuelvo y digo, la Constitución dice que uno de los fines esenciales de los partidos políticos es garantizar la participación de la ciudadanía en procesos políticos que fortalezcan la democracia. Sí. Entonces es importante la participación de la ciudadanía en los procesos de los partidos. Deben vincularse más a los procesos de los partidos, siempre y cuando los partidos se lo permitan. En el caso nuestro lo estamos haciendo así. ¿Por qué razón deben participar? Porque en el momento en que ellos nos indiquen quién entienden que debe representar la candidatura presidencial del PLD para las próximas elecciones, en ese mismo momento están incidiendo en lo que puede ser el futuro de sus vidas y de sus familias. ¿Puede que el candidato que resulte de ese proceso no sea el candidato del PLD? ¿Puede ser? No. No es posible. La candidata. Porque recuérdate sí, que el único partido, sí, que tiene vuelvo y digo, la paridad, que tiene la paridad somos nosotros. Entonces, eso es algo muy bueno. Es importante que la sociedad dominicana sepa que la solución a los males que ellos puedan estar en este día pasando comienza a solucionarse a partir del 16 de octubre. ¿Cómo así? Bueno, ¿tú quieres el fin de los apagones? ¿Mi problema? Sí, claro. Tu problema que afecta a tu comunidad, por ejemplo, o al país. ¿El fin de los apagones va a ser producto de lo que ocurre el 16 de octubre? Totalmente. ¿Por qué? Porque de allí va a salir quien va a ser el candidato y el próximo presidente o presidenta del país. Pero ustedes gobernaron este país no sé cuántos años y no resolvieron tampoco los apagones, por ejemplo. Que no lo resolvimos. Cuando Punta Catalina entró, los apagones pasaron a ser 0. Bueno, 0 no, pero bajaron se disminuyeron considerablemente porque Punta Catalina fue o es, vamos a decir, la central que produce más de un 30% de la energía que se consume. Ahora es una niña querida, también. Sí, anteriormente era el cuerpo del delito, hoy es la joya de la corona. ¿Por qué? Porque lamentablemente los que llegaron al gobierno pues basaron toda su campaña en una serie de mentiras que con el paso del tiempo se han ido desmontando. Entonces, ¿a ti te preocupa que el 911 no esté funcionando? ¿Tú quieres reconquistar esa conquista social? Vota en la consulta. ¿A ti te preocupan los altos costos de la canasta básica familiar? Vota en la consulta. Entonces, todo ciudadano puede participar y hay una página web en la que tú te puedes verificar. Ve en verificate.do. Tú entras ahí con tu cédula y te indica en cuál centro tú puedes votar. ¿Cuáles centros vamos a utilizar? Sí. El Ministerio de Educación nos prestó 2.600 locales, 2.600 escuelas públicas para poder montar lo que son los centros de consulta. Entonces, en estos centros de consulta, que van a estar diseminados por las 32 provincias del país, los 158 municipios, pues quien entra a esa página web le dice hacia dónde tiene que votar, en qué escuela le tocaría votar. Pero veo poca publicidad, José. Sí. ¿Hay un problema de recursos? Bueno, siempre habrá problemas de recursos. Los recursos siempre son insuficientes. Salvo en el PRM, ¿no? Ellos no tienen problemas de recursos, hasta tal punto que cuando... Un economista diría, los recursos siempre son insuficientes. Siempre son insuficientes. ¿Tú sabes lo que son insuficientes también? Los anuncios comerciales que me está haciendo puya el productor. Siempre son insuficientes, que vengan más, aunque los que están los queremos mucho. Vámonos a la pausa y venimos ya. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con José Dantes Díaz.
del Partido de la Liberación Dominicana, de los más jóvenes del PLD. ¿Cuántos años es que tienes tú, José? 46. 46. Ya no soy tan joven. No, bueno, no eres tan joven, pero todavía eres joven. Pero en comparación, ¿verdad? Con la alta dirigencia. Lo que pasa es que todo existió. depende. Todo depende. ¿Con qué que tú me estás comparando? Bueno, exactamente. Dependiendo. José, en la parte anterior hablábamos del PLD, del proceso electoral que tienen en ciernes. Yo te digo, hay poca publicidad, no veo a mucha gente hablando sobre el tema, más allá de lo que hacemos en el periodismo tradicional, que los convocamos, que les damos espacio para que anuncien lo que tengan que anunciar, porque eso es parte del juego democrático en el que los medios de comunicación tenemos un rol importante. Pero, ¿cuál es la cifra que ustedes estiman que va a venir? Si vienen 100.000, nada. Si vienen 2 millones es un éxito, un escándalo. Claro. Sí, mira, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Nuestro padrón, vuelvo y te digo, el que está en la Junta Central Electoral, nos habla de 1.7 millones de miembros. Sí. Ahora, ese padrón nosotros lo hemos venido validando con el proceso de reestructuración interna de nuestros organismos de base y nuestros organismos medios. Sí. Al día de hoy nosotros vamos ya por cerca de 900.000 validados. Ahora, hay un aspecto importante de ese total. Validados quiere decir que no pertenecen a otro partido, que son del PLD. Que son del PLD y que están vinculados a un organismo en particular. Que se puede identificar. Pero se están quedando 800.000 personas por fuera. No, pues no, o sea, son los que no han sido validados. Todavía están porque aún estamos en ese proceso de validación. Para eso. No, porque no hay que validarlos para que ellos puedan votar. Podrán votar los 1.7 millones. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que lo que nosotros queremos es transparentar nuestra membresía, nuestro padrón, para que sea un padrón real, para que sea un padrón transparente, para que no vayamos a la Junta Central Electoral como han ido otros partidos, aquí te lleva un padrón con 1 millón de miembros que nosotros sabemos que no es cierto. Pero bueno, amén. En el caso nuestro, nosotros queremos hacerlo de una manera transparente, de una manera organizada, de una manera comprobable. Entonces, ¿cuántos pueden votar? 1.7. ¿Cuántos nosotros queremos que vayan? Todos los que realmente se animen para ir a votar. Pero un elemento importante... Pero si van 500.000 es poco. No, si van 500.000 sería bueno. Fíjate algo. La convención del PRM... ¿Es un peligro que vaya poca gente, José? Sí, es un peligro, pero va a ir mucha gente. Porque hay un entusiasmo a nivel nacional con el tema de la consulta, no solamente por los aspirantes que se han encargado de vender sus proyectos, su visión de país, lo que ellos piensan hacer en caso de llegar a ser los precandidatos y luego los candidatos a la presidencia, sino también porque la sociedad dominicana se ha dado cuenta que en estos 2 años sus condiciones de vida se han deteriorado de una manera tal que se han dado cuenta de que el cambio ha sido una trampa. Entonces, ¿y por qué yo te comento esto? Porque de esos 800, casi 900.000 validados, más de 400.000 son nuevos miembros. Y el 56,2% de ellos... ¿Desde cuándo? Desde hace un año para acá, que se han ido inscribiendo en nuestro proceso de reorganización. Y de esos 400.000 y tantos, que vamos por 470.000 y algo, el 55,2% son jóvenes entre 18 a 35 años. ¿Cuántos se han ido a la Fuerza del Pueblo? Realmente no tenemos esa contabilidad, pero se han ido pocos. ¿Pocos? O sea, sí, se han ido pocos. Se han ido pocos, porque lo que ocurre es que cuando tú comparas, por 10 que se vayan a la Fuerza del Pueblo nos llegan 100 nuevos. Y jóvenes, que es lo más importante. Entonces tú te preguntarías, ¿por qué razón los jóvenes miran hacia un partido como el PLD, que acaba de perder las elecciones hace 2 años? Porque precisamente han hecho lo que el presidente no quería que hicieran, mirar para atrás. ¿Cuál es la oferta que está haciendo la Fuerza del Pueblo por la que esos 10, que aunque pueden parecer pocos, eran 10 compañeros de ustedes, deciden irse? Lo cierto es que ¿Cuál es la oferta? Mira, hasta donde yo veo, mi percepción es simplemente una lealtad ciega a una persona. Ahí no hay un proyecto político. Ahí hay un proyecto personal de una persona y de una familia. Entonces, yo no lo critico, amén. O sea, el que se sienta motivado a apoyar a una persona de forma ciega, alguien que no da espacios para una democracia real interna, y eso le sea atractivo, pues bien, ¿no? Cada quien... ¿Te parece que eso era lo que hacía Leonel cuando estaban en el PLD? Bueno, cuando Leonel... Limitaba la democracia interna. Sí, claro, totalmente. ¿Y no lo hace así Danilo? La historia, no, para nada. Si nuestro comité político, que es el máximo órgano de dirección, se reúne todos los meses, como mandan los estatutos,
Mira a ver cuántas veces se reunía cuando Leonel Fernández era presidente, cada 7 u 8 meses. Pero, José, a él no le interesaba el funcionamiento del partido. Por esa razón el partido en los 16 años de gobierno se convirtió en una maquinaria electoral pura y simplemente, no en una organización política que trabaja en el seno de los territorios para identificar la problemática y servir de interlocutor entre la sociedad y el gobierno. Y ahí vino la ruptura del partido con el gobierno y los dirigentes en todo el país se quejaban precisamente de eso, de que no existía el partido. Pero en esa democracia, en esa construcción democrática, Sí. Se podría decir que también se jugó en contra de ella dentro del PLD cuando se intentó imponer la candidatura de Danilo Medina para las elecciones anteriores. Finalmente decidieron que iba a ser Gonzalo, pero todo el mundo sabe que Danilo iba a ser el candidato, se pretendía, hubo mucha gente que pretendió que eso fuera así, incluyendo, creo, Danilo Medina. Bueno, yo no sé si él realmente quiso hacerlo. Que hubo gente que sí lo intentó, claro, ahí están los elementos. Ahí están los elementos, Ahí, claro. ahí están los elementos. Sin embargo... Nunca se desmintió que él iba a ser candidato, lo mantuvieron hasta el final. Y uno decía, tienen que definir candidatura, la Constitución no lo permite. Sin embargo, fíjate que a partir del 2018 salen 5 o 6 personas a aspirar a la precandidatura presidencial. Salió Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Marisa Hernández. ¿Quién más salió? No recuerdo. Eran unos cuantos más, ¿no? Sí. Por lo que sí había un proceso de democracia interna. Todo el que quiera aspirar puede aspirar. Como pasa ahora. Y él inclusive dijo, a mí no me interesa ir. Ahora, lo que aparentemente ocurrió fue que luego de la división de octubre del 19, se creó una situación de hostigamiento tal que yo creo que eso motivó a que el entorno del presidente Medina pensara de que si ese hostigamiento era él siendo presidente, ¿qué no iba a hacer luego de que él no fuera presidente? Y quizás por eso habrán intentado hacer eso. Porque ¿qué ocurre? A diferencia de Leonel Fernández, que dice ser un demócrata, pero entonces pierde una convención interna, unas elecciones internas y se va del partido. En el 2007, cuando pierde el expresidente Medina de Leonel Fernández, no se va del partido. Y reconoce que el Estado lo venció y sin embargo no se va del partido. Y este señor entonces viene con discursos de un algoritmo, de no sé qué, etcétera, cuando simplemente perdió. Yo recuerdo una de las entrevistas que le hicieron a él días previos a las primarias, donde se le preguntó que él había pensado, que él pensaba si él perdía. Y la cara de este señor es todo un poema, porque él dice, no, es que eso es inconcebible para mí. O sea, alguien que me dice que va a una competencia y que no concibe la posibilidad de perder, es un mal competidor. Tú vas a competir ahora. Pienso competir, sí. A mí me has dicho y me han dicho Sí. que vas por la senaduría del distrito. Así ya, es. eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Cuáles son los elementos de valor que tú crees que se necesitan para ser senador de la República? ¿Por qué meterse en ese lío de la Cámara Alta? ¿Cómo lo ves? Mira, ¿Qué puedes aportar allí? Mira, yo creo que nuestra capital requiere de una representación real, una representación efectiva, una representación que se haga sentir y que vele por los intereses de la principal plaza política de nuestro país. Entiendo que la actual senadora no ha cumplido con ese rol, no ha cumplido con ninguno de los roles. Los 3 roles de cualquier senador o diputado son la representación, por un lado, la fiscalización, por otro lado, y, bueno, la producción, vamos a decir, de leyes. Sí. Entonces, ¿dónde está su hoja de trabajo como senadora? Primero, no representa al Distrito Nacional, no se reúne con las circunscripciones, no sabe lo que está pasando en las comunidades. Si bien es cierto que los senadores no resuelven problemas de alcantarillado, etcétera, de energía eléctrica y demás, sí son, en función de la representación, interlocutores de sus electorados, ¿verdad?, con el gobierno. Pero ella dijo que parece que va a Faride como candidata. Ella tiene todo su derecho de ir, lo que hay que ver es si en su partido la van a dejar. Pero por otro lado, entonces, viene el rol de la fiscalización. ¿Pero te gusta como contendora, Faride? Yo voy con cualquiera. Con cualquiera. A mí me da igual, sea Faride, sea el Pero que sea. ustedes sacan sus números, José. Dime que perdón.
ustedes sacan los números. Cuando son candidatos dicen, Sí. si voy como contendor de fulano me va a ir así, si voy como contendor de mengano me va a ir asado. Totalmente. Lo que ocurre es que no nos encontramos en ese tiempo, en ese momento. Ya, todavía Faltan 2 falta. años para las elecciones, Sí, cualquier así es. cosa puede pasar. Entonces, en el rol de la fiscalización, yo creo que lamentablemente también ella ha hecho un flaco servicio, porque tanto que ella fue aguerrida desde la Cámara de los Diputados de lo necesario que era que el Congreso se empoderara y fiscalizara al gobierno central. En estos 2 años ella no ha hecho nada en ese sentido. El último de los escándalos, el de la Cámara de Cuentas, que es grave, porque se habla de acoso laboral por un lado, pero de acoso sexual por otro lado ¿Qué sabes también. tú de eso? Mira, las informaciones que nosotros manejamos es que hay Ellos sacaron un comunicado diciendo que ahí no pasó nada, que ellos van a seguir hacia adelante. Hay 3 miembros del Pleno, tres damas, Sí. que acusan al presidente de la Cámara de acoso laboral. Correcto. Acoso laboral. Y hay 2 empleadas de un departamento, del departamento legal, que han dicho que el presidente ha incurrido en acciones indecorosas en contra de ellas. Hay pruebas, hay chats de WhatsApp, entre otras pruebas, donde él las invita, por ejemplo, a compartir fuera del escenario laboral. Entonces ya eso no es acoso laboral, no, ya eso es otro tipo de acoso. Entonces le corresponderá a la Cámara de Diputados llevar a cabo una investigación y su rol fiscalizador para que el Senado sea el que decida finalmente si se hace un juicio político. Tanto que se criticó el tema de las altas cortes durante nuestro gobierno, porque supuestamente se nombraba gente vinculada, etcétera. Pero ese chico es hijo del presidente del PRM en Monteplata. Y Vox Populi fue recomendado, impulsado Yo creo que eso lo por el desmintieron, ex ministro José. Fulcar. ¿Qué, perdón? Creo que lo desmintieron. Ah, sí. Creo que lo desmintieron. Bueno, creo. puede ser que lo hayan hecho, pero los hechos están ahí. Hay que ver quién es el papá de ese chico y cuál es su condición de dirigente del PRM en esa provincia. Quizás no es el presidente del partido, pero es un alto dirigente del PRM local en ¿Y esa por qué provincia. no lo dijeron ustedes en el momento en el que se le nombró? En el que se le sometió, porque el país entero aprobó esa Cámara de Cuentas. Porque incluyéndolos a nosotros, ustedes. confiando, dándole un voto de confianza al Congreso Nacional, que habían presentado sus ternas, Sí. y para garantizar la gobernabilidad, nosotros simplemente dijimos, bueno, si tiene las condiciones, porque siempre hemos sido coherentes. Por el hecho de que sea un vinculado a una persona política, no necesariamente significa Pero tú me que estás sea diciendo negativo. que sí. Claro, no, lo que ocurre es que lo que ellos anteriormente criticaban, lo hacen con creces. Entonces son unos incoherentes. O sea, tú estás hablando de un problema de coherencia, no necesariamente. Un problema de coherencia y un problema no en este necesariamente de caso. transparencia, ni de gestión, ni. Bueno, hay que ver lo que estas 3 miembros de la Cámara de Cuentas dicen. Entonces, ahí viene la fiscalización de la senadora de la capital. Va la senadora de la capital a fiscalizar al presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Qué ocurre? Todo esto surge, todo esto pasa porque un senador de la oposición, Iván Lorenzo, de nuestro partido, da la voz de alerta. Entonces, ¿dónde está el rol de fiscalización que se supone ella debió ejercer en ese y otros casos? Entonces, cuando nos vamos a la producción legislativa, ¿cuál ha sido su trabajo? ¿Tú sabes cuál? Presidir la Comisión de Hacienda y aprobar, autorizar que pasen al hemiciclo más de 18 mil millones de dólares en préstamos. Ella que era totalmente contraria a los préstamos. Entonces, cuando tú la escuchas, ella Ella dice que ella aprobó. Ella dice, yo aprobé préstamos en la anterior gestión. La entrevistamos hace poco aquí en. Sí, yo aprobé préstamos. Dice que ella aprobó lo de Montegrande, que ella aprobó. Pero vamos por 18 mil millones. Entonces, si tú criticabas tanto los préstamos, hoy día ella es la abanderada de esos préstamos. Pero cuando... José, Sí, tengo que irme a una pausa. sí, cómo no. Entiendo eso. Y el tema de la Cámara de Cuentas va a dar mucho de qué hablar. Porque aunque se haya sacado un documento, incluso me han mandado fotografías al momento que lo estaban firmando. Y ahí está la señora Elsa Peña Peña, que supuestamente está confirmando lo expresado por el presidente. Va a quedar ese ruido. Yo estoy de acuerdo contigo en que va a quedar un malestar que ya se había manifestado en el momento en el que la señora Tomasina, que también es una miembro Mackenzie, de Tomasina Mackenzie, había presentado también un tema de, bueno, una diferencia que se había hecho pública con Janel Rodríguez. Que hay un elemento. Esa señora se inhibió de todo lo que tenía que ver con las auditorías a un exfuncionario. Sí. Ahora, se inhibió el presidente de la Cámara de Cuentas en las auditorías de la Policía Nacional, de la cual él era un asimilado. Se inhibió ese presidente de otras auditorías en la cual él tenía un interés. No.
Entonces, eso es parte del problema también. Vamos a irnos a una pausa. Ya regresamos con más de José Dantes en Siendo Honestos. Ya, Carlos, ya nos vamos. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con José Dantes Díaz. José es un apasionado de correr, de las carreras, de los maratones. Está delgadísimo. Y cada vez que yo lo veo digo, dime cuál es la fórmula. Y me dice, bueno, hay que pararse a las 5:30 de la mañana a trotar en el Mirador o en cualquier otro sitio. ¿Es en el Mirador que tú más trotas? Sí, usualmente sí, de lunes a viernes cuando lo hacía, porque ahora me he tomado un tiempo. Ya estás en receso. Sí, ya que no tengo maratones para este año, pero sí, la práctica es usualmente correr en el Parque Mirador, ya sea a principios de la mañana o en la tardecita. En la tardecita es un poquito más difícil, porque con el calor de todo el día, el asfalto tú lo sientes caliente. Okay. Entonces, sí, usualmente se corre de lunes a viernes y los sábados, lo que se llaman los fondos, que son las carreras largas, estamos a 10, 12 kilómetros, 15, 20, pues usualmente se hace una ruta con los grupos de los corredores que salen del parque Mirador. Entonces hacemos ruta que usualmente toman vías, avenidas, la Sarasota, la Rómulo Betancourt, Churchill, se sube hasta la Kennedy. Hay otro grupo que sale del Parque Botánico. Ajá. Y entonces se hace una ruta que dure la cantidad de los kilómetros que se quiera hacer en ese fondo. Todo eso lleva una programación en función de los entrenamientos que tienen los grupos de mira o de cara a los maratones. En la medida en que se acercan las fechas de los maratones, pues los fondos son más largos. Entonces sí, me encanta correr. Tengo alrededor de 8 o 9 años pero corriendo. Pero tú antes me dijeron que jugabas baloncesto. Yo jugaba baloncesto, sí, pero... Y me soplaron por ahí que tu maestro era Fran Camilo. Bueno, pero eso... No, pero eso era cuando yo era niño. Claro, cuando yo pero era por niño, ahí empezó la pasión. Por ahí empezó la pasión. Fran Camilo, a quien quiero muchísimo, fue mi profesor. Era un necio, déjame decirte. ¿Ah, sí? O sea, era rígido. ¿Era estricto? Era estricto. ¿Y por qué pasaste... ¿Cómo brincaste de baloncesto ahora al atletismo? Porque baloncesto fue parte de una etapa de mi infancia, ¿no? Ya. De mi infancia. Yo te diría que eso fue primaria, secundaria. Ya la universidad, pues entré a las artes marciales donde pude compartir durante años con Yayo Sanz Lobatón. Yayo Sanz recuerda que estábamos ¿Yayo Sanz es karateca? Yayo Sanz era jiu-jitsu, igual que yo. Okay. Igual que yo, creo que... Gracias por el dato, tengo dos datos ahí. Yo particularmente tuve, creo que 3 años y medio ahí, pero ya entonces con las responsabilidades de la universidad, ya con la política, pues me fue quedando menos tiempo. Posteriormente, ya luego de que soy un adulto joven, vamos a decir, pues entonces entro en una liga de baloncesto, Los Recogidos, a quien le mando mis saludos, que nosotros jugábamos en el nuevo Horizonte, que está ahí en la Sarasota. Sí. Y entonces me vinculo con esa liga de baloncesto. Ojo, yo soy un griego, yo no pico bolas ya. Ellos son los que juegan. Okay. Pero a raíz de la muerte de mami en el 16, pues yo me ausenté por completo de lo que eran todas las actividades y entonces ya como que el basquetbol se quedó guardadito. Claro. Y creo que fruto de la muerte de mami, eso prácticamente fue lo que me llevó a la corrida, porque había oído que era una buena terapia, sí. Había oído que era algo como que te sentía liberar cargas y comencé. Yo corría anteriormente, pero corría de una manera desordenada. Y entonces, a partir del 16, diría yo, pues yo comienzo ya con un entrenador a correr de una manera organizada, de una manera sistemática y me enamoré por completo porque tú sabes que el correr te libera dopamina, entre otras sustancias químicas que te producen la sensación de placer, de alegría y realmente me quedé prendado. O sea, el correr es adictivo como tú no te imaginas, hasta tal punto que los corredores
Ahí veo a Raúl Vaz, míralo cómo está de flaco. Vamos a poner una fotico de Raúl. Que Raúl, cuando hacíamos enfoque final, sí, Raúl estaba muy bien. Yo no lo veía ni siquiera con kilos de más, estaba súper. Pero ahora lo veo tan delgado que le dije, mi amor, te me vas a desaparecer. Porque Raúl tiene una particularidad y es que Raúl corre a las 12 del día y a las 12:30. Es un kamikaze. Yo le he dicho a él, Raúl, pero que vámonos por dentro, porque dentro ciertamente hay sombras. Sombrita. Pero es que a las 12 del día hace mucho calor. Entonces yo veo que él hace 5 o 6 kilómetros a alta intensidad y justamente por eso está así. Perdiendo tanto peso. Pierde masa muscular. Pero fíjate qué interesante, José, que haya sido la pérdida de tu madre de una manera tan compleja, por la que yo además me solidarizo contigo, con tu familia, lo que te haya llevado a tomar esa decisión. No siempre tenemos la sabiduría y bueno, a veces la oportunidad de tomar esas terribles noticias, esas situaciones que se nos presentan y decir, ¿cómo yo le saco a esto que puede parecer tan malo a algo positivo? Cuando estás trotando, ¿piensas en ella? Totalmente. ¿En serio? A cada rato, y cada maratón es para ella. ¡Qué bonito! Yo a ella se lo dedico. Y de verdad que es una actividad, además que te mantiene en buena salud, pero sí te consume. Claro, o sea, si tú no la combinas con pesas, con otro tipo de actividad física, pues entonces te puede pasar como Raúl Baza, nuestro querido amigo. Raúl, tiene que darle a los hierros para que coja un chin de masa muscular. Fíjate que a los políticos casi siempre uno los encasilla, ¿no? Y la gente los ve ataviados con sus trajes, para acá, para allá, y casi siempre conversan sobre, bueno, temas que son duros y que no resultan a veces para nada simpáticos. Sí. Pero detrás de cada político, y siempre lo he dicho, y es parte de este programa, hay una sensibilidad. Ustedes son seres humanos que bueno. Esa es la clave. No voy a decir lo que se me acaba de venir a la mente porque no lo voy a decir. Pero ustedes tienen incluso preferencias con las que la gente no los ve. Por ejemplo, a ti te encantan los perros. Sí, ¿Tienes a Luca acompañándote hace 4 años? No, Luca nació en el 2015. Luca tiene 7 años conmigo ya. Y tengo otra chiquita, Lola, que esa realmente fue herencia, una herencia de hace casi 3 años. Y Luca te acompaña, y he visto incluso hasta comprar aguacates. Sí. Hiciste tu investigación. Luca, yo anteriormente me lo llevaba para todos los sitios, para el supermercado, etcétera. Claro, en un bulto cerrado. Okay. Hasta que un día en un supermercado, que no pienso decir su nombre para no darle promo gratis. ¿No te dejaron? No, yo entré. Entonces yo le abrí un poquito y él saca la cabecita y vamos en el coche, y un señor viene y dice, usted no puede estar con este perro aquí. Okay. Le digo, no hay ningún problema, yo lo cierro y ya no hay ningún problema. Sí, pero que nadie vea porque... Y yo lo cerré. Entonces a partir de ahí ya no la sacas tanto. No lo saco tanto, lo saco a hacer sus necesidades. En el Parque Mirador ahora hay un área donde tú los puedes llevar. ¿Eso lo hizo Carolina? Sí, eso lo hizo Carolina Mejía. ¿Y qué tal te ha parecido la gestión? Mira, pero la gestión de ella... La gestión de Carolina, porque a fin de cuentas, estás compitiendo por la alcaldía, por la senaduría del distrito. Sí, mira, yo creo que es una gestión que tiene ciertas luces, pero el que te digo... también no ha sabido gerenciar mucho ciertos problemas de la municipalidad. O sea, este tema de la ciclovía fue un desastre, todos lo hemos reconocido así, pero también hay una problemática que es mucho más fuerte, y es el tema de la permisología para la construcción de nuevas torres. En el sector de Piantini se está ahora construyendo una torre en una zona donde la densidad manda a un límite y quieren hacer 189 apartamentos en un lugar donde lamentablemente va a impactar de manera negativa no solo el tránsito, el flujo vehicular de esa zona, sino la calidad de vida de todos los que viven en ese sector. Entonces, yo creo que esas son cosas que una alcaldesa o un alcalde debe estar al tanto, porque se supone que ella debe velar porque se cumplan las normas municipales, y las normas municipales son muy claras en ese sentido. Entonces, la Duarte con París, pero la Duarte con París aparentemente es una de las grandes obras de este gobierno. Por favor, o sea, remodelar 2 tramos de calle es una obra cumbre de este gobierno. No lo hizo ella, o sea, lo hizo un ministro de turismo que no tiene absolutamente nada que ver porque ahí no van turistas, pero bueno, es algo loable. No podrían ir. Vamos a ver cuánto eso dura. Pero en términos de gestión municipal, creo que ella realmente
no ha llenado las expectativas, ha hecho cosas buenas. En el Parque Mirador lo han intervenido de una manera muy interesante. Yo creo que han hecho un buen trabajo en parques. Sí, en parques. Yo creo que hay que reconocer Totalmente. que han hecho un extraordinario trabajo en temas de parques. Totalmente. Sí. Pero entonces, en los otros servicios municipales, la recogida de la basura, sí, la limpieza de las calles, de los bordes, para que no se acumule agua cuando llueve, el drenaje pluvial, creo que ahí todavía nos falta un poquito. Pero ¿cómo caímos en ese tema? Ya bueno, caímos ahí porque dijimos que tú estás trotando en el Parque Mirador, que tienes a tu perrito, exacto, que te lo llevas para allá. Luca, que está conmigo desde hace 7 años. 7 años, sí, es mi compañero, es mi niño lindo, es mi niño chiquitito. Exacto. Y es un amor. José, te vimos bailando hace unos días con Iván Lorenzo. Está buenísimo. No era bailando para nada. Pero no. Estaban ahí. Estábamos sentados en eso fue en el acto de juramentación de los nuevos miembros, sí, de nuestro partido, como yo te comenté, de los 800,000 y tantos de validados, más de 400,000 son nuevos jóvenes. Entonces, en el acto de la juramentación de San Pedro de Macorís, en lo que esperamos que llegara el presidente del partido, pues ponen música. Claro. Y entonces estábamos Iván y yo sentados ahí y pusieron una canción de Bad Bunny, que es uno de mis artistas que me ha gustado en los últimos tiempos. Antes no quería saber de él. Pero ahora sí, es que se ha moderado Bad Bunny. Es que se ha moderado un poco, pero realmente... Sí, tiene sus canciones que no tienen la E. Claro, pero cuando tú escuchas la letra, tú te das cuenta que el tipo es un fenómeno. O sea, el tipo te compone cosas que representan lo que es la vida diaria de un joven, de un adolescente en esos barrios que muchas veces usa un lenguaje medio vulgar o vulgar. Sí, que eso es lo que a mí me preocupa. Pero el tipo es un fenómeno. El tipo saca una producción y lleva 7 billones de vistas en Spotify. Se ha quedado en número 1 en el Billboard de Estados Unidos, yo no sé durante cuántas semanas. O sea, el tipo es un fenómeno, con la particularidad de que él no promueve, vamos a decir, el exhibicionismo en el sentido de que yo tengo. Ajá. O sea, yo no sé si tú te has dado cuenta que muchos de esos artistas estoy de acuerdo, están llenos de cadenas, muestran carros caros, etcétera. Pero, por ejemplo, Bad Bunny ha usado falda. Sí. Y se lo han criticado. Lo sí, han porque puesto es excéntrico. ¿A ti te importaría usar falda? Bueno, lo que ocurre es que yo soy un poco más conservador en ese sentido. Okay, soy un poco más conservador, pero aparte de ello, yo no soy un artista. Imagínate que te llame la revista. ¿Cuál era la revista en donde él estaba? En GQ. Ajá. Claro, tú no eres... Ponte en la cabeza de Bad Bunny. Sí, no, en la de José Dantes. Claro. ¿Tú te pondrías falda? Bueno, si es para un proyecto de GQ, sí, para presentar, sí, yo muy bien pudiera hacerlo sin ningún problema, sí, porque eso tampoco me resta a mi masculinidad. No, claro que no. Pero en el caso de ellos que son artistas y que deben vender un espectáculo, yo entiendo todo ese tipo de cosas perfectamente. Yo voy para su concierto el día 22 de octubre. O sea, vamos. Vamos a ir al concierto. El grupo que estamos listos para ir, vamos para allá. ¿A dónde quieres llegar? Juan Ariel, vas. Juan Ariel, exactamente, que vino este espacio y me encantó. Sí. ¿A dónde quiero llegar con esta pregunta? Sí. Que parece... que estamos hablando de espectáculos. Ellos, las artistas, hacen esto porque, bueno, tienen un objetivo. Claro. Y el objetivo, evidentemente, es alcanzar a una audiencia, llegar a rincones en donde no ha llegado nunca antes. ¿Qué es lo más arriesgado que tú harías por conseguir un cargo público? Ser sincero. ¿Eso es lo más arriesgado? Ser sincero. En estos tiempos hay que ser muy sincero para eso. Ser sincero. Yo no vendo sueños. Yo no vendo sueños. Aunque me cueste, yo no vendo sueños. O sea, yo siempre trataré, yo creo que ya llegó la hora de hacer una política diferente, una política que esté fundamentada en la transparencia, que esté fundamentada en la coherencia, en la consistencia y en la decencia. Entonces, a mí tú no me vas a ver ni lavando cabezas, ni haciendo una serie de cosas que para ganarme la simpatía de alguien yo me involucraría. No. Yo creo en el poder del convencimiento, pero no en un poder del convencimiento forzoso, sino genuino. O sea, si yo no te convenzo con mis ideas, si yo no te convenzo con lo que es mi discurso y mi trayectoria, que es lo que tú puedes evaluar y que veas que ambos son coherentes, pues yo no te voy a poder convencer, aunque yo baile dembow, aunque yo baile, que me gusta, yo bailo dembow, bailo merengue, bailo bachata, bailo todo lo que tú quieras. Pero no voy a banalizar la política,
porque entiendo que la política es algo muy serio. Sí es cierto que hay que acercarla a las nuevas generaciones a través de métodos innovadores, pero hay que tener mucho cuidado de que esos métodos innovadores no caigan en la chabacanería, porque entonces se desvirtúa. Que no te conviertan en una caricatura. Que no te conviertas en una caricatura. Yo respeto al que lo haga, Se acabó el programa. pero José Dantes, tú lo vas a poder ver bailando en algún momento, en cualquier sitio, no necesariamente en un colmado o en un sector, porque también cuando uno hace ese tipo de cosas, vienen críticas porque, eso es porque está en una campaña. No, yo bailo en colmado sin estar en campaña. Yo bailo en la casa de los compañeros sin estar en campaña. O sea, yo bailo en un sancocho que hacen en esto, en una visita. Pero la gente lo nota, José. Sí. La gente lo sabe. Sí. Cuando es campaña, cuando es forzado, cuando es una pose. ¿Verdad que se ve? Claro que se nota. La gente no es tonta. Sí. La gente pueden hacerlo. Y yo felicito a los que pagan una millonada en asesores para que los pongan a hacer esos disparates. Los felicito. Cada quien tiene el dinero. Cada quien tiene derecho a gastar su dinero como le dé la gana y a malgastarlo también. Así es. Así que, pero yo creo que se ve, se nota. En aras de esa sinceridad, y con esto tengo que despedir el programa, voy a despedir el programa, Carlos, ya lo sé. En aras de la sinceridad, ¿cuál crees tú que ha sido el principal error del PLD que los ha sacado del poder? ¿El principal? ¿El principal? No haber entendido que la sociedad había cambiado, que las expectativas ya no eran las mismas y no haber nosotros evolucionado con la sociedad. Como todo ente vivo, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos cambios. Y eso significa una serie de cosas. Nos desconectamos de la sociedad, no nos dimos cuenta que las exigencias ya no eran que nos satisfacieran las necesidades básicas, sino habían una serie de necesidades intangibles. No hicimos nuestras una serie de causas sociales que preocupaban al pueblo dominicano, como la defensa del medio ambiente, como la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad, y encima de eso, lamentablemente, el desgaste de 16 años en el poder hizo que muchos de mis funcionarios, muchos de mis compañeros de partido no entendieran que nosotros nos debemos a la gente y que por vía de consecuencia siempre tenemos que mantenernos humildes, cercanos, firmes pero flexibles. ¿Hay gente de tu partido con la que tú no te tomas una foto? No, yo me tomo fotos con todos, de verdad. Yo ¿Estás contento con toda la plana actual del PLD? Estar contento es una cosa, pero la coexistencia, o sea, hay que garantizarla. O sea, tú tienes que tener la capacidad de sentarse en una mesa con Judas y no perder la paz. Entonces, lamentablemente, eso no significa ni doble moral ni doble cara, sino eso significa un autocontrol. Podemos tener diferencias de criterios, pero nunca llevarlo al plano personal. Y hay gente que no entiende eso, hay gente que no sabe que las diferencias de criterios políticos no tienen por qué extrapolarse a lo personal y a lo familiar nunca. Gracias, José. Muchísimas gracias a ti, Caterina. Un placer tenerte en este espacio. Gracias. Hasta el próximo domingo. Esto fue Siendo Honestos. Vayan al honestómetro. ¿Tú sabes que esto tiene un honestómetro? Ah, sí, no. Yo esto no tiene sabía. una cosa que se llama honestómetro. Y la gente vota qué tan honesto fuiste o no en este programa. Ah, caramba. Ahí veremos. A ver, veremos. Bye, bye. Chao, chao. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Altis.